Nos corresponde ver hoy los fármacos utilizados para el tratamiento del paciente con asma, la segunda parte, y con esta finalizamos este tema. Vamos a ver entonces los otros fármacos que están clasificados como broncodilatadores, y recuérdense que el primer grupo que vimos fue los fármacos agonistas beta 2, y en esta oportunidad vamos a ver otro grupo de fármacos que son fármacos antagonistas de los receptores de adenosina. A su vez son inhibidores de la fosfodiesterasa, y estos son los fármacos del grupo de las metilsantinas. En este grupo de fármacos tenemos la teofilina, que tiene nuevas presentaciones a nivel retar, o sea, son tabletas de liberación prolongada, vienen en forma microcristalizada. Y tenemos la minofilina, que no es más que una teofilina etilendiamina. Esta viene solo para administración por vía parenteral. Entonces, como podemos ver, las metilsantinas van a tener dos formas de actuar, o dos mecanismos de acción. Uno, que es como antagonista de los receptores de adenosina, puesto que bloquea los receptores precisamente de la adenosina e impidiendo la acción de la misma. El otro es como inhibidores de una enzima que es la fosfodiesterasa, lo cual va a hacer que aumenten los niveles de AMP cíclico y la tendencia sea a la broncodilatación. Recordamos acá esta lámina donde lógicamente va a haber un mantenimiento del tono bronquial entre la broncodilatación y la broncoconstricción, y podemos observar allí cómo la teofilina entonces actúa en esos dos mecanismos de acción. Uno mediante la inhibición de la fosfodiesterasa y el otro mediante la inhibición de la adenosina, y la tendencia va a ser entonces a la broncodilatación. Tenemos entonces que estas metilsantinas van a tener algunas características peculiares, como son, van a tener buena absorción. Obviamente la que es administrada por vía oral, en este caso es la teofilina. Ella va a tener una unión a las proteínas plasmáticas y va a tener un metabolismo mixto, pero principalmente va a ser hepático. Como pueden observar, va a ser de un 90%, mientras que lo que se excreta de forma renal o inalterada va a ser solo de un 10%. Entonces, ¿qué efectos farmacológicos van a tener este grupo de fármacos? Principalmente va a ser a nivel bronquial, donde lógicamente va a haber una broncodilatación a nivel de lo que es tráqueas, bronquiolos, ¿ok? Y la tendencia va a ser precisamente a ayudar a que aumente el calibre a nivel bronquial y pueda el paciente poder respirar de una manera más adecuada. Otro efecto de las metilsantinas es a nivel de músculo esquelético, por lo tanto va a haber una relajación a nivel del diafragma, y esto va a ser bien interesante porque va a ayudar tanto al paciente con problemas de asma como al paciente de EPOC, que es el paciente que tiene problemas respiratorios pero por el mal hábito de fumar. Vamos a tener otros efectos farmacológicos que eran utilizados anteriormente, pero existen otros fármacos que ocuparon ese lugar, porque un efecto farmacológico de la metilsantina es precisamente a nivel de corazón, puesto que aumenta los latidos del corazón. Hoy por hoy pues existen unos fármacos que son específicos para esa patología como tal, pero a nivel de corazón pues tiende precisamente a estimular la contractibilidad a nivel cardíaco, y pues muchas veces tiende a dar taquicardia. A nivel del sistema nervioso central pues tiende a excitar este sistema, y lógicamente es dosis dependiente, quiere decir que al aumentar la dosis pues lógicamente aumenta la estimulación a nivel del sistema nervioso central. A nivel renal tiende a provocar la diuresis, y tenemos que entre otros efectos farmacológicos de las metilsantinas es a nivel gastrointestinal,
puesto que aumenta la secreción de ácido y de pexina. Como podemos ver en la siguiente lámina, hay factores que van a modificar la concentración plasmática de la teofilina. Entonces, hay factores que van a incrementar esa concentración a nivel de plasma y hay otros factores que la van a disminuir. Entre los factores que incrementan la teofilina en plasma tenemos la edad. Las edades extremas, como son los niños prematuros, recién nacidos y ancianos, pues se tiende a aumentar la concentración plasmática. Lógicamente acá se deben hacer unos ajustes de la dosis. ¿Qué la disminuye? Pues una edad entre los 1 y 21 años. ¿Qué incrementa la concentración plasmática? Una dieta rica en carbohidratos y pobre en proteínas, mientras que la disminuye una dieta entonces rica en proteína y pobre en carbohidratos. Y dése en cuenta que la carne asada al carbón puede ser un alimento que en ese momento puede o va a disminuir la concentración plasmática de la teofilina. Entonces quiere decir que la alimentación también es una parte importante a nivel de las concentraciones de este fármaco. ¿Qué otras cosas incrementan la teofilina a nivel plasmático? Pues algunos fármacos o antibióticos como eritromicina, ciprofloxacina, otros fármacos que son para problemas gástricos como la cimetidina, otros como el propanolol, aloperidol, el diltiazem. Y hay enfermedades que tienden a hacer que aumente esa concentración plasmática, como son enfermedades hepáticas. Recuérdense que este fármaco se elimina principalmente por hígado y al haber un problema allí, pues la eliminación no va a ser adecuada. La obesidad también tiende a aumentar las concentraciones de teofilina, una insuficiencia cardíaca, la enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica también, el alcohol. ¿Qué fármacos tienden a disminuir la concentración plasmática? Pues el fenobarbital. Recuerde que él es un inductor enzimático por excelencia, y otros fármacos como la fenitoína, la carbamazepina, la rifampicina, la isoniazida, ACO, isoproterenol. Y el tabaquismo mayor a 10 cigarros al día tiende a disminuir las concentraciones plasmáticas de la teofilina. Con respecto a las reacciones adversas, vamos a tener reacciones adversas que van de leves a graves. A nivel gastrointestinal, generalmente tiende a producir náusea, vómito y molestia. Cuando esos vómitos tienden a ser mucho más intensos, pues lógicamente pasa de una forma leve a grave y el paciente puede sufrir una deshidratación. Entre las leves, a nivel del sistema nervioso central, pues produce intranquilidad, cierto insomnio y cierta irritabilidad. Pero a nivel grave, pues ya la persona puede presentar convulsiones, puede presentar incluso un cuadro maníaco y caer en coma. A nivel cardiovascular, de forma leve, tiende a dar taquicardia, pero en forma grave o acentuada, pues hay problemas a nivel de hipertensión arterial y tiende a producir arritmias. Vamos con otro fármaco, el cual es el bromuro dipratopio. Este es un fármaco que es un antagonista muscarínico, por lo tanto, el mecanismo de acción es precisamente que bloquea los receptores muscarínicos, específicamente los M3, impidiendo lógicamente de esta forma la acción de la acetilcolina en las terminales nerviosas del músculo liso. Por consiguiente, se produce una broncodilatación. El bromuro dipratopio, su vía de administración, como pueden ver en imagen, puede ser a nivel de inhalación, ya con el aparatico como tal para hacer la inhalación, o a nivel de nebulización. Como pueden observar allí, viene en forma de solución para ser administrada con el aparato, que es el nebulizador. Entonces, el efecto máximo de este fármaco, que es el bromuro dipratopio, es de 3 a 5 horas. Es un fármaco bien seguro, bien tolerado, y se utiliza como coadyuvante o ayuda a
los fármacos que vimos anteriormente, como son los antagonistas beta 2 adrenérgicos, y también puede ser coadyuvante de otros fármacos como los glucocorticoides. Este fármaco o estos fármacos se tienden a usar en combinaciones porque se persiguen dos propósitos fundamentales. Entre los propósitos que se buscan es incrementar el efecto broncodilatador. Como podemos ver aquí, hay una combinación de fenoterol, que es un fármaco agonista beta 2, más el bromuro de ipatropio. Entonces esta combinación, pues lógicamente va a haber una sinergia. Otra asociación muy interesante y muy de mucha utilidad es la asociación a un efecto antiinflamatorio. Se tiende a combinar, por ejemplo, el salbutamol, que es un agonista beta 2, y la beclometasona, que es un corticosteroide, que lógicamente va a ayudar a desinflamar de una manera más efectiva los bronquiolos. Otro fármaco sería, otra combinación sería salmeterol, igualmente es un agonista beta 2, y el propionato de fluticasona, que es un corticosteroide. Como podemos ver aquí, entonces, todos los fármacos que son con acción broncodilatadora, entonces tenemos los agonistas beta 2, que es un grupo, tenemos las metilsantinas, ¿verdad?, que son los que son antagonistas de la adenosina, inhibidores de la fosfodiesterasa, y tenemos el bromuro de ipatropio, donde él es un agonista muscarínico. Tenemos entonces que los de acción antiinflamatoria que son muy utilizados son los corticosteroides, donde nombramos entonces la beclometasona, ¿ok?, que se usan en combinación. Y tenemos otro grupo de fármacos como son inhibidores de la degranulación de mastocitos, que los vamos a mencionar, pero generalmente estos son de tipo preventivo. Y tenemos otros de acción mixta, que como recuerden en la clase anterior dijimos que son preventivos, donde tenemos fármacos que son antagonistas de los leucotrienos y fármacos inhibidores de la lipoxigenasa. Como podemos ver aquí, lógicamente entonces los esteroides van a actuar precisamente a nivel de la fosfolipasa A2. Los que son de acción mixta, pues tenemos que son específicos inhibidores de la lipoxigenasa, o los que son antagonistas de los leucotrienos. Entonces, los corticosteroides, ¿por qué tienden a ser tan utilizados? Precisamente por ese efecto antiinflamatorio que se le añade al fármaco. Entonces, su eficacia es muy interesante en el asma como una enfermedad que lógicamente cursa como una enfermedad de tipo inflamatoria, y se utiliza para el tratamiento de mantenimiento hasta la mejoría del paciente, y lógicamente aumenta de manera positiva la respuesta de los fármacos agonistas beta 2. Por eso la tendencia es a recomendar fármacos con esta combinación, agonistas beta 2 con un corticosteroide. Las reacciones adversas a los corticosteroides, pues lógicamente vamos a tener los corticosteroides sistémicos versus los inhalados. Y pues van a tener mayor RAN los que son por vía sistémica. Y recuerden que los fármacos por vía inhalada, pues las RAN son mínimas, puesto que el efecto es local. Sin embargo, esos fármacos inhalados pues pueden producir cierta disfonía o una candidiasis orofaringea, lo cual es interesante que cuando se usen estos fármacos pues se enjuague la boca con agua tibia para tratar de evitar la acumulación del fármaco por las vías respiratorias. Tenemos entonces estos fármacos que no son de evaluación en enfermería, pero es interesante mencionar para que los conozcan, como son los inhibidores de la degranulación de mastocitos, donde tenemos nada más el cromoglicato sódico, el cual no tiene efecto broncodilatador, pero va a inhibir la degranulación de los mastocitos hasta 1000 veces menos que el salbutamol. Entonces tiene una eficacia que es moderada, y lo interesante allí es que se utiliza es como preventivo para evitar las recaídas del paciente a nivel hospitalario. Tenemos también otro grupo de fármacos que son los antagonistas de los leucotrienos C4 y E4, donde tenemos fármacos como el Montelukast, Zafirlukast, Pralukast. Es un tratamiento también coadyuvante, se utiliza en el asma ligera, moderada, y el efecto también es preventivo.
tienden a utilizarlo los médicos, los neumonólogos, en estos pacientes que se quiere evitar que estos acudan a la emergencia. Y tenemos también los inhibidores de la lipoxigenasa, donde tenemos el Sileutón, también se utiliza para la profilaxia y tratamiento de las macrónicas. Entonces, todos estos grupos de fármacos que ven en esta lámina son utilizados básicamente como preventivos. Para finalizar esta clase tenemos algo muy interesante, que son las recomendaciones para el uso correcto de los inhaladores. Esto es bien importante que el personal de enfermería lo maneje, puesto que van a ser las personas que van a estar en más contacto con los pacientes y pues de alguna u otra manera pues ayudan a que el paciente aprenda a utilizar bien estos inhaladores y el efecto sea el adecuado. Entonces, en primera instancia, es expulsar con golpes de tos las posibles secreciones. Agitar el inhalador y colocarlo en una posición vertical, con el frasco por encima de la boquilla. Inclinar ligeramente la cabeza hacia atrás. Vamos a tener una técnica que es la técnica con la boca cerrada y otra que es con la boca abierta. Entonces vamos a hablar de la primera. En la técnica con la boca cerrada se coloca la boquilla del inhalador dentro de la boca, sobre la lengua y con los labios cerrados alrededor de la boquilla, como observamos acá en la imagen. En la técnica de la boca abierta, pues se coloca la boquilla entre los labios, evitando que los dientes o la lengua obstruyan al acceso del aerosol. Empezar a inspirar y activar el inhalador. Y sin detener la inspiración, seguir hasta finalizarla de forma lenta y profunda. Lo ideal es que se contenga la respiración durante 10 segundos. Exhalar el aire lentamente por la nariz y posteriormente enjuagar la boca y esperar al menos 1 minuto, siempre que sea posible 10 minutos antes de repetir la inhalación. Recuérdense que el paciente generalmente se le mandan sus inhalaciones en el hogar cada 6, cada 8, cada 12 horas, pero en el paciente que lo tenemos en la emergencia, muchas veces para broncodilatar, el médico manda a hacer muchas veces 6 inhalaciones y estas deben ser administradas con un periodo de diferencia entre uno y otro de 10 minutos para tratar de sacar al paciente de la crisis asmática. Y lógicamente, si no es logrado ese objetivo, pues se pasa a la segunda fase, que es la administración por vía inhalatoria, y si no se pasa la crisis, pues lógicamente entonces viene la administración de fármacos por vía parenteral. Para finalizar, entonces, los cuidados específicos que debe tener el profesional de enfermería, algunos, ¿verdad?, cuando se administran estos fármacos. El principal es conocer la técnica correcta de la administración de los inhaladores, puesto que muchos pacientes no consiguen utilizar correctamente los inhaladores, por lo que se han desarrollado los tubos extensores. Entonces ya saben que tenemos aparatos o tubos extensores para la aplicación de estos fármacos de una manera correcta. De hecho, tenemos, como pueden ver en la imagen, tubos extensores para los niños y lógicamente también tubos extensores para los adultos, que muchas veces se les dificulta la administración del fármaco por otros problemas como artritis, Alzheimer. Entonces es más fácil con estos tubos extensores. Otra cosa a tener pendiente es que por vía intravenosa se utilizan las sales de aminofilina y estas se colocan por vía intravenosa durante 20 o 30 minutos y de esta manera se disminuyen las reacciones adversas medicamentosas. Se debe reducir la obstrucción de la vía respiratoria mejorando su calibre mediante la extracción de las secreciones que puedan estar allí retenidas. Tratar y prevenir las causas que originan la crisis asmática, como son los alergenos y las infecciones. Y lógicamente, pues, se debe tratar el origen de lo que está desencadenando el asma y corregir la ventilación normal mejorando el patrón respiratorio. Muchas veces pues el problema está con una hipoxia considerada, pues entonces la oxigenoterapia también es de gran ayuda para ayudar a este paciente.
Y con esto finalizamos.